Iglesia, bienvenidos a la conferencia virtual A Sus Pies 2020. Es muy emotivo para mí saber que hoy estamos a través de este medio llegando hasta sus casas para llevarles la palabra del Señor. La verdad es que estoy muy emocionado. Les soy sincero, llegó un momento en que pensé que no íbamos a poder realizar este evento, pero gracias a la providencia del Señor, aquí estamos conectados, queriendo aprender más del Señor, más de su palabra, deseosos de ver una transformación en cada una de nuestras vidas como iglesia. De hecho, sabemos que desde hace unos 3 años, 4 años atrás, venimos con una visión no de parte nuestra, sino de parte del Señor, en la cual deseamos, y Él desea que seamos una iglesia más vivencial a la palabra, más apegada a la palabra, dejando de lado muchas cosas que hemos venido practicando, pero que no estaban acorde a la Escritura. Y es por eso de que empezamos en la primera conferencia con que la iglesia prevalecerá y que debíamos volver a reformarnos, que debíamos volver a la reforma. Luego estuvimos viendo el poder de la palabra, luego estuvimos viendo que la gracia de Dios es eficaz, que nos ha salvado y que estamos aquí por ella. Pero hoy queremos tocar un tema importante, un tema que marcó la historia. Y quiero hablarles un poquito acerca de Martín Lutero. Ya lo hemos escuchado en años anteriores y tal vez algunos han tenido la tarea de leer y han encontrado que Martín Lutero fue el reformador, fue alguien que se preocupó porque la iglesia volviera al origen, volviera a vivir la palabra. Y miren, hermanos, es nuestro deseo poder en este año tocar un tema importante como es la fe. De hecho, la fe fue aquello que motivó a Martín Lutero a hacer sus tesis, sus 95 tesis, de modo que transformó a toda una generación de iglesia para volverse al Señor. Y quiero precisamente leer en esta noche el texto con el cual él cambió toda su perspectiva de iglesia, y es Romanos 1, 16 al 17, y dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ese pasaje transformó a Martín y ha transformado a la iglesia a lo largo de los siglos. 500 años han pasado desde que Martín leyó esas palabras y dice que su alma, que su espíritu se sintió libre porque pudo encontrar en Jesús la fortaleza y la fe para vencer, la fe para su propia salvación. Y de eso vamos a estar hablando durante estos 3 días. Así que te invito a no perderte estos 3 momentos que hemos sacado, que hemos grabado, que hemos apartado para que tú crezcas en la fe en el Señor. Así que bienvenidos, disfrutemos de la adoración, cantemos juntos y también aprendamos de la palabra en esta noche. Aunque
hablaron fiel. Por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. La iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. 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 Buenas noches tengan todos y bienvenidos a esta noche de apertura, de inauguración de la cuarta versión de la conferencia bíblica A sus pies, organizada por la comunidad cristiana Fortaleza de Sion de la ciudad de Montería. Este es un evento que tiene como propósito profundizar en algunos aspectos doctrinales básicos de nuestra fe. Todos somos bienvenidos y esperamos que la vida de cada uno de ustedes sea edificada a través del escuchar la exposición de la palabra. En esta ocasión bajo el tema Vivir por fe. En esta oportunidad tenemos como invitado especial para compartir la palabra del Señor al pastor Daniel Obed Ramos Doria. De él podemos decir que es hijo de la iglesia de Betania, allá en la zona rural de Chinú, lugar que muchos de mis hermanos de la iglesia Fortaleza de Sion conocen. Hemos estado muchas veces allá. Es de nuestra propia familia, en la carne también. Por la gracia del Señor, esta es una familia que ha dado varios pastores. El pastor Daniel está casado con Astrid Guzmán Ruiz, de cuyo matrimonio hay dos hermosas hijas, Claudia y Daniela. Estudió teología en la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia. Actualmente pastorea en el Centro Cristiano Vida Abundante de la AYEC en Cartagena, donde ha ejercido el ministerio por 23 años. Él es nuestro invitado y confiamos
que durante estos 3 días vamos a ser edificados por la palabra que trae de parte del Señor para cada uno de nosotros. Con ustedes, el pastor Daniel. Fraternal saludo a mis hermanos en la fe de la comunidad cristiana Fortaleza de Sion. Quiero agradecer al pastor Efraín Andrés Ramos Ruiz la invitación para compartir asuntos concernientes al reino de los cielos. Me pidió que orientara esta participación sobre el tema de la fe. Eso intentaremos. Vamos a ver si nos acomodamos a ello. He orado al Señor por esto y espero que sea edificante y de aliento y fortaleza para nuestras vidas. Quiero comenzar diciendo que sola fe fue una de las grandes discusiones del siglo XVI, propiciado en la Reforma Protestante liderado por Martín Lutero. Tenemos lo que se conoce como las 5 solas, que son el resumen de las creencias básicas de la Reforma Protestante en el siglo XVI. Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, sola Dios la gloria. En estos días nos enfocaremos en sola fe. Permítame tomar unos minutos para contextualizar un poco lo relacionado con Martín Lutero y la doctrina de la justificación por la fe. Pues a partir de eso es que vamos a desarrollar los estudios estos días. Uno de los antiguos lemas de la Iglesia Católica era: fuera de la Iglesia no hay salvación. Eso significaba que ninguno podía esperar alcanzar la salvación después de la muerte si no vivía como miembro de la Iglesia Católica Romana, sometiéndose a las autoridades que Dios había puesto en la Iglesia. Ella tenía sus reglas y dogmas, las cuales debían ser cumplidas al pie de la letra. En los tiempos de Lutero, estas doctrinas propuestas por la Iglesia Católica llevaba a muchísimos abusos. Los fieles pagaban dineros por venerar o adquirir reliquias, recibir ciertos sacramentos, obtener la bendición de un sacerdote para sí mismos, para sus hogares o para sus propiedades. Se pagaban misas, no solo por uno mismo, sino también para los seres queridos que habían fallecido, pues con cada misa que se pagaba, se creía que se acortaba el tiempo que el alma del difunto tenía que sufrir en el purgatorio. Cuando moría un padre de familia, por ejemplo, la esposa y los hijos, muchas veces gastaban casi todo el dinero que se les había dejado su esposo y padre en misas. En lugar de dejar su herencia a la familia, muchos dejaban su dinero, sus bienes, sus tierras y otras propiedades a la iglesia, para que la iglesia realizara misas por sus almas durante muchos años después de su fallecimiento. El caso de Lutero es que desde joven empezó a experimentar gran miedo respecto a su salvación, tanto que sus dudas comenzaron a crecer de forma alarmante. Su padre quería que él estudiara jurisprudencia, y desde niño él le inculcó eso, y cuando fue jovencito seguía inculcándole eso, pero a causa de sus temores y por algunas experiencias que vivió cuando joven, y en contra de su padre, él decidió estudiar teología. Lutero recibió su doctorado en 1512 en teología, y desde entonces comenzó a servir como profesor de las Sagradas Escrituras en la Universidad de Wittenberg, en Alemania. Trabajaba y se mortificaba sin descanso, buscando en la Biblia alguna garantía respecto a la salvación de su alma. Como profesor, había tenido que estudiar muy a fondo las Escrituras en sus lenguas originales, el hebreo y el griego. En particular, había trabajado muchísimo con el libro de los Salmos, y le había tocado dar la cátedra de los Salmos, y allí veía a un Dios implacable, severo, tanto que llegó a enojarse con Dios. Se dice que él llegaba enojado a las clases porque veía a un Dios que era implacable.
Pero después le correspondió dictar la cátedra del apóstol San Pablo a los romanos, la carta a los romanos. Y fue allí donde su perspectiva cambió. El profesor mismo, Lutero, nos relata qué sintió cuando halló la puerta de su salvación en la epístola a los romanos. Y básicamente cuando lee Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice él, meditaba día y noche, hasta que descubrí la concatenación entre la justicia de Dios y la afirmación, el justo por la fe vivirá. Entonces comencé a comprender que la justicia de Dios significaba aquella justicia por medio de la cual Dios, por su pura gracia y misericordia, nos justifica. Así me sentí renacer y me pareció que había entrado en el paraíso a través de las puertas abiertas de par en par. Toda la escritura adquiría un nuevo significado, mientras antes la justicia de Dios me resultaba odiosa, ahora me resultaba dulcísima y amable. El resultado básico de Lutero era el siguiente, el razonamiento básico de Lutero. El hombre es siempre pecador ante Dios, dado que su naturaleza está corrompida. Las buenas obras y los remiendos que ofrecía la iglesia no bastaban para eliminar dicha naturaleza. La persona podía pararse o pasarse más bien toda su vida realizando buenas obras, pero estas eran inútiles para la salvación porque respondía a un criterio humano de justicia y no divino. Aquel que apelara a la justicia de Dios tenía que reconocer su condición pecadora y abandonarse a la misericordia de Dios por medio de la fe. Y Dios, que aunque pueda parecer severo, en el fondo es compasivo, salva al creyente que reconoce su condición, porque Cristo murió en la cruz precisamente para redimir a todos los hombres y cargar con sus pecados. El principio fundamental de la doctrina que proclamó Lutero y realmente todos los reformistas es el siguiente: la idea de la justificación por la fe es el centro de la evangelización. Recordemos que Lutero fue un monje católico. Nunca dejó de serlo por su propia voluntad. Lutero nunca dejó de ser católico, siempre lo fue. El asunto es que él fue excomulgado. Él fue, por la Iglesia Católica fue excomulgado por la protesta que generó en contra de algunas doctrinas de la Iglesia Católica que iban precisamente contrarias a la justificación por la fe. Y de allí es el nombre protestante. Realmente de ahí surge el término protestante referido al grupo que fue disidente del catolicismo. Y esa referencia está tan viva hoy como en el siglo XVI. Nosotros tenemos raíces en el catolicismo. De allá venimos. Esas son nuestras raíces realmente. Somos llamados los hermanos separados. Pero nos sumamos a la protesta de Martín Lutero. Somos cristianos protestantes. Ese es el sentido y realmente así es. Ahora, la palabra que leyó Lutero es la misma que leemos hoy. Ella tiene el poder para transformarnos, tiene el poder para cambiar nuestra forma de vida, así como lo hizo con Lutero. Él expuso su vida por proclamar esta verdad que estamos recordando. Si ustedes han ido algo de Lutero, sabrán toda la odisea que tuvo que vivir después de haber de haber publicado las 95 tesis. Ahora, habiendo dicho esto, yo quiero invitarles, si busque su Biblia, vamos a la carta a los Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 17. Texto clave para este tema. Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando allí dice, como está escrito,
pues significa que ya se encuentra en otro lugar de la Escritura. En este caso, se encuentra en Habacuc 2:4, que dice, Habacuc 2:4, he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. De allá obtiene Romanos la cita de Habacuc 2:4. Quiero darles un dato adicional en cuanto a esto, ¿no? En el Nuevo Testamento, 3 veces se encuentra esta expresión. Romanos 1:17, Gálatas 3:11, que dice, y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Y Hebreos 10:38, mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocediere, mi alma no se complacerá en él. Eso como un dato adicional. La llave de la verdad con la que Lutero abrió las cerraduras de las prisiones de la mente humana y que puso en libertad los corazones esclavizados de ese tiempo, pues acuérdense que el catolicismo dominaba la religión en ese tiempo y quizá pues todo lo concerniente al desarrollo social, se encuentra en la verdad contenida de forma concisa en el texto que estamos estudiando. El justo por su fe vivirá. El hecho de que este texto de Romanos ya se encuentre en Habacuc demuestra que la doctrina del Evangelio, que incluye la justificación, no es ningún concepto recién inventado. Eso no era nuevo. Definitivamente no es un tema novedoso inventado por Lutero. No, ni siquiera se trataba de una verdad que Pablo hubiera enseñado por primera vez. Pues Romanos lo escribió Pablo. Esta verdad ha sido establecida desde tiempos antiguos y que la conocemos aquí entre las escrituras antiguas, en el Antiguo Testamento, como una lámpara que alumbraba las tinieblas que reposaban sobre Israel antes de la venida del Señor Jesucristo. Pero esto también nos deja ver que no ha habido ningún cambio con respecto al Evangelio. Si no es algo recién inventado, también es cierto que no ha cambiado en absoluto el Evangelio. No ha habido cambio en el Evangelio. El Evangelio de Habacuc es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie ha sido salvado jamás por las buenas obras. La manera por la cual los justos han vivido ha sido siempre por medio de la fe. Y ahora recuerdo la lista de esos héroes que menciona Hebreos 11. Todos ellos fueron personas que se encuentran en el Antiguo Testamento y se destacan por ser héroes de la fe. Vivieron por fe. La fe no era la acción del cristiano de creer en la existencia de Dios, sino el reconocimiento que tiene el pecador de la justicia de Dios. Reconoce que Dios es justo. Es aceptar su incapacidad para presentarse como justo ante el Señor en base a sus acciones. Por ejemplo, yo no sé si usted se acuerda que Abraham expresó y dijo, Señor, aunque soy polvo y ceniza, cuando estaba frente al Señor, cuando estaba intercediendo por Sodoma. 2 veces dice él, yo no lo merezco, yo soy polvo y ceniza. Él no hace alarde a ser justo. Dios es el justo. Y esa fue precisamente la gran labor que realizó Cristo respecto a los cristianos. Murió para redimir a todos los pecados. Pues asumir el pecado de todos, asumió el pago de todos los pecados, tanto pasados como futuros, de unos creyentes que realmente eran incapaces de pecar, de dejar de pecar. Y allí es donde radica la importancia de la figura de Cristo. Recordemos que el texto a Romanos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Uno pregunta, ¿cómo es que un pecador puede llegar a ser justo? Evidentemente, un pecador, alguien que ha cometido un delito, no es justo. Ahora, Job expresa el problema con precisión cuando preguntó allá en Job 9:2, ¿y cómo se justificará el hombre delante de Dios? Esa era una pregunta que inquietó y se dice que Job fue quizá uno de los primeros libros que se escribieron.
Es decir, que la pregunta viene desde los orígenes de la humanidad y la pregunta otra vez, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Observamos que la justicia de Dios, según Romanos, se revela, se da a conocer para que el hombre, al tener la revelación de la justicia de Dios y se acoge a ella, entonces pueda vivir. Vemos entonces cómo es que el hombre pecador llega a ser justo. La aplicación de la justicia de Dios es lo que se conoce como la justificación. La aplicación de la justicia de Dios es lo que se conoce como justificación. Y yo quiero entonces invitarles a hablar algo respecto a la justificación. Hoy hablaremos de la justificación por la fe. Hablemos de la justificación. Justificación es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él. La justificación es realizada solamente a causa de la justicia de Cristo, la cual nos es atribuida, nos es endosada y la cual recibimos únicamente por fe. Y podemos decir entonces que justificación es el acto soberano de Dios por el cual Él declara justo al pecador que ha creído. Justificación significa, en pocas palabras, contar como justo. No significa en ningún modo hacer al hombre justo, sino por el contrario, somos justos porque Dios nos imputa la justicia de Jesucristo. Nos ve justos porque Cristo está delante de nosotros. Nos ve a través de Jesús. No nos ve frente a frente. Si nos viese frente a frente, nosotros seríamos dignos de juicio. Pero como nos ve a través de Jesús, no nos ve directamente, nos ve con Cristo delante nuestro. Por eso nos ve justo, porque el justo que es Jesús nos hace ver a nosotros justos. Yo espero que esto quede así un poco claro, ¿no? Pablo explica la justificación como un proceso judicial. Ilustra de esta forma que el hombre es culpable, pero el juez lo declara libre por el pago hecho por el Redentor. Redentor es alguien que paga para que el esclavo quede libre. Entonces, el pago que hace el Redentor a favor del que está condenado, entonces eso es lo que ocurre con la justificación. Ya él quedó libre de culpa, él quedó sin deuda, entonces ya sale libre. ¿Se hace justicia? Sí, porque lo que se debía se pagó. Pero alguien ocupa ese puesto para pagar por el acusado. Entonces, es anunciar o pronunciar un veredicto favorable, declarar justo. Ese es el fin determinado en la obra de la salvación de Dios. Y quiero insistir en esto. No se deja de hacer justicia. Al alguien ser justificado implica que alguien pagó por el pecado o por la infracción, por la transgresión que el otro cometió. La justicia recae sobre alguien inocente, pero asume la culpa del acusado. Observe que por las Escrituras tenemos un veredicto en cuanto a la condición del hombre. Inicialmente, ¿cuál es la condición? Veámoslo por un ratico. Mire lo que dice las Escrituras. Romanos 3:9 dice: hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y el versículo 19 de Romanos 3 dice: para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces podemos decir, hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
Es claro entonces que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, y esa es la declaratoria de Dios en cuanto a la condición humana. Todos han buscado sus propios dioses. La humanidad ha creado ídolos de la naturaleza y de su imaginación hasta de su propia persona. La humanidad expresa a diario la violencia, el egoísmo, la avaricia y cuantas cosas más. Con todo esto, queda claro que lo peor de la creación, y escúcheme usted con atención, lo peor de la creación es el ser humano. De todo lo creado en la tierra, lo peor es el hombre. Él degeneró todo. El ser humano es la plaga más grande. Piensen en esto. Un pecador puede perder su alma para siempre. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Es decir, por cada pecado se hace acreedor a la muerte. El que peca, muere. Podríamos pensar, tal vez se nos vendría a la mente que si hubiésemos pecado una sola vez, tal vez la justificación sería algo insignificante. Pero nuestras iniquidades son mayor en número que los cabellos de nuestra cabeza. Bueno, para quienes tienen cabello. Nuestros pecados han prevalecido poderosamente contra nosotros. Y es más fácil contar la arena del mar o las estrellas del cielo antes que llevar la cuenta de nuestras transgresiones. Por cada pecado cometido necesitamos haber muerto. Y una preguntita a ver si usted podría resolverla. ¿Cuántas veces cree que usted ha debido morir? Si por cada pecado merece la muerte, entonces ¿cuántas veces cree usted que ha debido morir? Recordemos un poquito desde la niñez, a ver. ¿Usted se acuerda cuándo comenzó usted a pecar? Pues yo me atrevo a asegurarle que usted no se acuerda cuándo comenzó. Cuando usted se dio cuenta de que usted era pecador, hacía lo malo. ¿Cómo desobedecíamos a nuestros padres? Aprendimos a convertir nuestras bocas en guarida de mentiras. Estábamos llenos de desenfreno y rebeldía. Y a medida que fuimos creciendo, así también va aumentando nuestro pecado. Si la gracia soberana de Dios no nos hubiese renovado, no seríamos mejores que cuando comenzamos. Y aún, si el cambio ha sido operado en nosotros, todavía tenemos pecados de los cuales necesitamos arrepentirnos y seguir pidiendo perdón y reconocer nuestra inmundicia. Todos ustedes, nosotros, todos los días pecamos. Usted es testigo de eso y usted sabe que es así. Y si pensamos en los ancianos, tienen mayor dificultad para contabilizar los pecados. Para ellos es más difícil recordar y contar esas innumerables transgresiones y calcular el peso de los crímenes que han cometido. El hombre puede alcanzar las más grandes cimas y pararse asombrado sobre las nieves perpetuas, pero esas montañas de pecado van más allá de nuestros pensamientos. No alcanzamos a imaginarnos cuánto pecado tenemos. Ahora, si le parece que yo estoy exagerándole en cuanto a lo que le estoy diciendo y cree que estoy denigrando la raza humana, entonces es la evidencia de que usted no la conoce muy bien. No conoce el potencial de pecado que usted tiene. Usted no es capaz de imaginarse cuán malo es. Nadie sabe hasta dónde es capaz de llegar en la maldad. Nadie. Porque es incalculable y es ilimitado. No tenemos límite para el pecado, porque toda la naturaleza humana está de continuo hacia el mal. Ahora, la muerte espiritual ha dejado al hombre en un estado totalmente imposibilitado para llegar a Dios. La condición de maldad del hombre es tal que el hombre, siendo malo, no tiene la capacidad para poder hacer algo que sea considerado espiritualmente bueno por Dios y que le otorgue su favor. El hombre no regenerado, no convertido, no se sujeta a la ley de Dios. No quiere sujetarse a la ley de Dios y no puede sujetarse a la ley de Dios. Ante este problema,
ante esta condición del hombre, ante este veredicto que Dios hace del hombre, es que se hace presente la justificación. No hay respuesta humana, no hay alegato humano que ayude a resolver esta tragedia. Y por eso aquí ahora surge un milagro. ¿Sabe cuál es el milagro? Ante todo este veredicto, ante toda esta sentencia, el milagro es la justificación por la fe. Como dijimos, la justificación es un acto de la libre gracia de Dios por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él. Es el acto soberano de Dios por el cual Él declara justo al pecador que ha creído. Entonces, ante este tema de la justificación, pueden surgirnos preguntas y quizás nos ayude a entenderlo un poquito más y quizá a plantearlo de una forma más clara. Una de las preguntas puede ser, ¿cuál es la necesidad de la justificación? ¿Por qué es necesaria la justificación? Bueno, permítame decirle algunas cositas. ¿Por qué es necesaria? Romanos 3:10 nos dice que nos falta la justicia que necesitamos. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces, no hay manera para que alguien se salve por sí solo. Nadie podrá salvarse por sí mismo. Pero también es necesaria porque nuestra justicia, la justicia que tenemos, es inútil, no sirve. Isaías 64:6 dice, todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Yo a veces me pregunto, ¿por qué pedimos justicia a los injustos? Pues esa pregunta a veces no tengo respuesta, pero eso hacemos. Y sin embargo, el texto nos dice que nuestra justicia es inútil. Ahora, quiero, pues, si alguno no le es claro, cuando ahí dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, el trapo de inmundicia hace referencia al que las mujeres utilizaban cuando tenían el periodo menstrual. A eso es a lo que concluye el Señor y compara el Señor la justicia. Pero también es necesaria porque los justos no heredan el reino de Dios. Primero a los Corintios 6:9 dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces es necesaria la justificación porque nos falta. Y la que tenemos es inútil, no sirve. Pero la conclusión es que los justos no heredarán el reino de Dios. Entonces estamos bajo condenación, estamos perdidos. Por eso se necesita la justificación. Pero también podríamos preguntarnos, ¿cuál es la base de la justificación? ¿En qué se apoya? Yo quiero invitarle a Romanos capítulo 5, versículo 9. Somos justificados por su sangre. Romanos 5:9 dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Si la paga del pecado es la muerte, y si todos pecamos, si morimos, morimos por nuestro pecado y muertos quedamos. ¿Se da cuenta? Es decir, ninguno de nosotros, los humanos, podemos pagar ni por nosotros mismos, mucho menos por otros. Pero si alguien inocente muere, entonces asume el castigo del culpable.
y el culpable entonces queda libre y queda vivo. Eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Él pagó, derramó la sangre, Él murió, la sangre de Cristo su Hijo fue la que nos justificó. Y la muerte sustitutiva de Cristo es la única base para la justificación de los hombres pecadores. No hay otra base. No acuda a otro lugar, no vaya a otra fuente, no hay dónde, porque es que la justificación, el único justo que murió por los injustos, se llama Jesucristo. Dese cuenta lo que Primera de Pedro 3:18 dice, porque también, Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecadores una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y otra vez, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Todas las demandas de la justicia divina han sido completamente satisfechas por la obra acabada de Cristo en la cruz. Dios juzgó a su Hijo. Dios juzgó a su Hijo. Mire Romanos 8:3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. ¿Qué hizo? Envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Y como lo repite otra vez, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios juzgó a su Hijo para que pudiera justificar al pecador creyente. Dios justifica a todos los pecadores, pero que crean. A todo pecador no justifica. Justifica a todo aquel que cree. Mi sustituto tomó mi pecado para que yo pudiera recibir su justicia. Y Dios quedaba satisfecho. Impresionante. Isaías 53:6. Isaías, mire lo que nos dice. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Aquí está diciendo que él, Jesús, cargó con la iniquidad, con el pecado, con la maldad, con la transgresión de todos nosotros. Entonces, Él tomó su pecado y mi pecado, nuestro pecado, para entonces hacernos justos. Pero lo otro es que Dios, tenía que quedar satisfecho. Dios tenía que descargar su ira. Él tenía que hacer el pago. Y en el capítulo 11, en el capítulo 53, versículo 11 de Isaías, miren lo que nos dice. Debido a la angustia de su alma, esa es una referencia directa a Jesucristo, Él, el Padre, lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Es decir, Dios tiene que descargar su ira y quedar satisfecho. Tiene que pagarse la deuda y lo hace a través de Jesús, descargando su ira. Por eso, la muerte de Cristo es la única base para nuestra justificación. Fue sobre él quien Dios hizo justicia por nosotros. De otro modo, la muerte de nuestro Salvador Jesucristo habría sido en vano. Y eso es lo que Gálatas 2:21 dice: no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Nadie se justifica por la ley. Entonces, vimos por qué era necesaria y en qué se apoya, pero hay otra preguntita que podríamos hacernos.
de dónde proviene la justificación. Romanos 3:24. ¿De dónde proviene? Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. La gracia de Dios es la provisión más grande. Es que por gracia somos salvos. Lo que Dios proveyó fue su gracia, y su gracia pues nos proveyó su amor, nos proveyó su justificación, su redención. Su gracia fue todo lo que nosotros necesitamos para llegar a Él. Por eso, justificados fuimos por su gracia, es decir, de forma gratuita. Nadie tuvo que pagar. Esa era la lucha que Lutero tenía. ¿Por qué yo tengo que pagar algo para alcanzar el cielo? Y hoy permítame decirle que tal vez algunos estén luchando con eso, porque de algún modo parece que se está también exigiendo algo para la salvación. Nosotros hallamos gracia ante los ojos de Dios. Por eso Él nos amó y todo es por gracia. Todo es de Dios y todo es por gracia. No merecemos en absoluto el regalo de Dios de la justificación. No lo merecemos. Sí lo necesitamos. Por eso lo tuvimos. Pero no lo merecemos. Merecemos en la muerte. Por eso, pues, cuantas veces pueda decirlo, yo lo diré. Lo que el ser humano merece es la muerte. Todo ser humano lo que merece es la muerte, pero lo que necesita es la vida. Y eso es lo que la Biblia nos presenta. ¿Usted se acuerda del publicano en Lucas 18, cuando él golpeaba en su pecho y decía, pues yo no soy digno, pero clamo a tu misericordia? Él no la merecía. Ahora, los impíos no la merecen, pero usted tampoco la merece. Dios en su gracia la proveyó y Dios la ofrece a todos y la da a todo aquel que cree. Entonces podríamos preguntarnos también cuál es el resultado de la justificación. ¿Qué resultado hay con la justificación? Permítame mencionarles algunos. La justificación tiene algunos resultados. Uno, que la perfecta justicia de Dios es puesta a mi cuenta. Es decir, saldo mi deuda. Soy beneficiario. Mire Romanos 4, versículo 5. Mas al que no trabaja, pero cree en el que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. De modo entonces que ya yo soy perfectamente justo. Ahora, no justo por mí mismo, porque aún sigo siendo pecador, sino en Cristo Jesús. Primero de los Corintios 1, versículo 30 dice, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Él se hizo para nosotros de Dios y se hizo, entre otras cosas, justificación nuestra. Dios entonces también, el resultado también es que Dios me ve como justo, como justo así como Jesucristo. Me ve justo como Jesucristo. Pues, Primera de Juan 3:7 dice, hijitos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo, hablando de Jesús. Y lo soy sencillamente porque me oculto en Él como si nunca yo hubiese pecado, o como si todo el tiempo hubiese cumplido perfectamente la ley de Dios. El asunto es que tengo un escudo delante de mí que se llama Jesús. Y Él entonces, como es justo, yo me escondo detrás de Él. Y eso lo hago por fe, porque creo en lo que Él hizo por mí. Pero otra cosa que obtengo como resultado es la paz de Dios. Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Todo aquel que es justificado tiene paz. Usted sabe, no sé si alguno de los que me está escuchando ha tenido la experiencia de ser sentenciado o condenado o estar en prisión. Eso es torturante, no por la experiencia. Me han contado, yo tuve la oportunidad de estar pues 2 años trabajando en la cárcel en Bellavista y me comentan que eso es desesperante, ser sentenciado. Y usted sabe la agonía que se vive cuando alguien empieza o sabe que está condenado y que tiene que pasar en prisión. Ahorita que estamos en confinamiento, uno siente el deseo de salir y, bueno, está en la casa y tiene un espacio amplio, pero aquellos que duran años en un corralito de 2x2 y que hay varios metidos en ese mismo corral por años, se imagina lo que deben estar viviendo. Pero aquel que es pecador vive una peor tormenta. No tiene esperanza. Ahora, cuando es justificado, la paz de Dios viene, reposa, habita de tal manera que logra entonces sí descansar. Puede dormir tranquilo si usted ha sido justificado por Dios. Y el otro resultado es que no hay condenación. Romanos 8:1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Habiendo entonces disfrutado de la paz del Señor, disfrutado entonces de la justificación, no tiene condena. Ha sido absuelto. Ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24, mire lo que le dice: el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces uno preguntaría, ¿cuál es la vía, el vehículo de la justificación? Nosotros habíamos preguntado, en primer lugar, ¿por qué era necesaria? ¿En qué se apoya? Se apoya en la gracia. Era necesaria por varias cosas, ¿no? Porque no hay justicia y estamos condenados. La base es en la sangre de Jesucristo. La fuente, ¿de dónde proviene? De la gracia de Dios. Y el vehículo de la justificación, ¿sabe cuál es? ¿A través de qué somos justificados? Somos justificados por la fe. Romanos 3:28. Romanos 3:28 dice: concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Y Romanos 5:1 dice otra vez: por tanto, habiendo sido justificados por la fe. Es decir, ¿cómo adquiere el pecador esta perfecta justicia? Se recibe por fe. No se necesita nada más, ni a otro tampoco. La base de la justificación del pecador es la muerte de Cristo, pero nos apropiamos de ella por medio de la fe. Cristo murió para justificarnos, pero se hace realidad y es evidente cuando nosotros creemos en ella. Recuerde que el regalo de la justificación de Dios se recibe personalmente. Esto no es transferido, eso es al portador, eso es personal. Lutero entendió que la vía de la justificación es por la fe. Lutero lo entendió de esa manera, no por las obras. Y tanta fue la lucha que él sostuvo, que dice él que él descansó cuando encontró y entendió en las Escrituras esta verdad. Y eso pues le revolucionó la vida a él, pero también entonces revolucionó al mundo con esta proclamación. Impresionante lo que Lutero hizo. Las personas, cuando tienen fe, independientemente de cuán grande es su pecado, son justificados de todas sus transgresiones. Si usted ha rendido su vida a Jesucristo, usted es justificado por la fe solamente, no por las obras. Descanse y celebre que Dios le declaró justo, que Dios lo declaró justo por medio de Cristo y ya no está bajo condenación.
Esa debe ser su alegría y su felicidad. No tiene condenación los que están en Cristo Jesús. En el próximo estudio hablaremos, Dios mediante, de solo por la fe. Estuvimos hoy hablando de la justificación. Mañana pensamos entonces en hablar de solo por la fe. Y espero haberme hecho entender respecto al tema de la justificación. Y si tiene inquietudes, pues puede expresarlas. Tal vez pueda yo darle alguna respuesta. Tal vez pueda yo darle alguna aclaración, si Dios me da la sabiduría para hacerlo. Bendiciones. Iglesia, qué grata palabra la que hemos podido recibir hoy. La verdad es que ha sido muy emocionante lo que el Señor nos ha podido enseñar a través de su palabra, del poder del Espíritu Santo. Gracias a nuestro pastor Daniel realmente por aceptar la invitación, por aceptar este reto de traer esta palabra que nos confronta fuertemente. Gracias a ustedes por estar con nosotros en esta noche y queremos invitarte a varias cosas. La primera que queremos invitarte es a que puedas compartir este video con tu familia. De alguna manera estamos llevando el Evangelio de Jesucristo y la invitación es a que la gente pueda arrepentirse y poner su fe en Jesús para salvación. Y confiamos en que el poder del Espíritu Santo ha de traer convencimiento a las vidas de las personas que reciben y miran este video. Así que te animamos a hacerlo. También te animamos a que si tienes preguntas, a que si tienes dudas, puedas visitarnos en nuestras redes sociales. Visita nuestra página de Facebook y por allí podrás encontrar nuestra página web donde tenemos material para ti a través de nuestro ministerio Crecer. Así que te invitamos a echarte una pasadita por allá, por nuestras redes sociales, a través de YouTube también. Si te gustó, si te animó este video, si te inspiró de parte de Dios, escríbenos, déjanos un comentario. Esta es la nueva manera de hacer iglesia en este tiempo. Así que te invitamos a dejar un chat o a dejar un comentario, a dejar un like, a compartir este video. Y por último, queremos invitarte a que mañana y el domingo nos puedas acompañar. Te recuerdo, mañana estaremos en el mismo horario de hoy, 7 de la noche. Pero el domingo estaremos en el tiempo de celebración dominical a las 8 de la mañana. Así que te invitamos a apartar estos tiempos, apartar esta hora para crecer en la fe, en el modo de no solamente de creer, sino de vivir. Alguien decía que lo que creemos es lo que vivimos y es la que te animamos a que la fe que hoy profesas pueda ser algo evidente en nuestras vidas y que otras personas puedan ser inspiradas para también ser salvadas por nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, queremos despedir con un pequeño tiempo de oración y también con un pequeño tiempo de adoración. Así que te invitamos a no despegarte, sino a seguir conectado y adoremos juntos al Señor. Señor y Dios, gracias. Gracias por esta palabra que nos has dado hoy. Gracias porque podemos adorarte. Gracias porque podemos crecer en la fe. Esa fe que es como una semilla que crece y se hace un árbol gigante que da sombra y cobijo a los animales, a las aves. Señor, gracias porque esa es la fe que tú nos invitas. A que no quedarnos con una fe pequeña, sino a que cada día crezca y se vuelva algo que dé fruto de una vida transformada, fruto de amor, de paciencia, de gozo y de alegría por la salvación que nos has dado. Gracias, Señor, y te pedimos que mañana permitas que otra vez podamos estar aquí juntos, glorificando tu nombre y escuchando tu palabra aquí a tus pies. Muchas gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos, y que tengan una feliz noche. Adoremos una última vez más a nuestro Dios. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación.
hecho